en lo más profundo de la tierra del sol naciente, donde las montañas se elevan como gigantes dormidos bajo el manto del cielo, existe un pico sagrado conocido como Kiriyama, la montaña de la neblina. Su nombre no era una casualidad, pues desde el amanecer hasta el anochecer, una neblina suave y lechosa la abrazaba, flotando entre los árboles de pino y bambú como una respiración eterna. Se decía que esta neblina era el aliento de los kami, los espíritus de la naturaleza, que protegían el sueño del mundo. Al pie de esta montaña, en un bosque de arces y arroyos que susurraban secretos, vivía un joven kitsune, un zorro espíritu de pelaje blanco como la nieve fresca. Su nombre era Kiyoshi, que significaba puro o sereno, y era un nombre que se ajustaba a su espíritu. Kiyoshi no era un kitsune juguetón y travieso como otros de su especie. A menudo se sentaba en silencio junto a un estanque de lotos, observando las hojas flotar y escuchando la música del viento entre las ramas. En las noches tranquilas, miraba hacia Kiriyama, sintiendo una curiosidad suave y un anhelo inexplicable en su corazón. Una tarde, mientras la luz del sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y rosados, una melodía apenas audible llegó a sus oídos. No era el canto de un pájaro ni el murmullo de un río, sino un sonido más profundo y resonante, como un tambor lejano que hiciera vibrar el aire mismo, pero con una cadencia tan suave que no alteraba la quietud del momento. Era un ritmo lento, ceremonial, que parecía emerger del corazón de la neblina que envolvía la cima de Kiriyama. Una curiosidad tranquila se encendió en el espíritu de Kiyoshi. Sabía que los kitsune tenían la habilidad de viajar rápido, pero el anhelo en su corazón no era por la velocidad, sino por un viaje de contemplación. Decidió que, por una vez, seguiría esa llamada. Con pasos ligeros y silenciosos, comenzó su ascenso. El camino no era difícil, pero la neblina se hacía más densa a cada paso. Las formas de los árboles se difuminaban en figuras fantasmales, y el mundo que conocía se desvanecía en un mar de blanco. El aire se volvió más fresco y húmedo, con el aroma de la tierra mojada y las agujas de pino. Kiyoshi caminaba sin prisa, observando la belleza que lo rodeaba. Encontró musgo tan suave como una alfombra de terciopelo que crecía sobre las rocas, y gotas de rocío que brillaban como diminutas estrellas en las hojas de los helechos. Vio cómo la neblina se aferraba a las flores silvestres, dándoles un aura de ensueño. Cada paso era una meditación, cada respiración, una conexión más profunda con la naturaleza de la montaña. A medida que ascendía, la melodía se hizo más clara. Ahora podía distinguir dos ritmos distintos, entrelazados en una armonía perfecta. Uno era profundo y grave, como el eco de la montaña misma, y el otro era más alto y resonante, como un cuenco de metal que vibra en el aire. Era una música sin instrumentos, una sinfonía creada por la resonancia del lugar. Kiyoshi sentía que el sonido no era solo para ser escuchado, sino para ser sentido, para hacer vibrar cada célula de su ser con una quietud profunda. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó a una meseta circular en la cima. La neblina, que había sido su compañera durante todo el camino, se abrió de repente. No se disipó, sino que se arremolinó y se partió en el centro, creando un claro perfecto, un círculo de serenidad en el corazón del mundo. Y allí, bajo el último resplandor anaranjado del sol que se filtraba entre las nubes, los vio. Eran dos onis, pero no se parecían en nada a las criaturas terroríficas de las leyendas. No tenían colmillos afilados ni ojos rojos de ira. Eran majestuosos, sí,
con sus grandes cuerpos musculosos y sus cuernos retorcidos que se elevaban desde sus cabezas como ramas de árboles antiguos. Uno tenía la piel de un tono azul profundo, como el cielo antes del amanecer, y el otro, un suave color rojo terracota, como la arcilla que ha sido calentada por el sol. Sus rostros eran serenos, incluso hermosos en su quietud. Sus ojos eran como los de una persona sabia, llenos de una paz que había visto el paso de 1000 estaciones. El Oni de piel azul tenía cuernos que se asemejaban a los de un ciervo, cubiertos de un suave musgo esmeralda y pequeñas setas luminosas que emitían un resplandor fantasmal. El Oni de piel roja tenía cuernos más rectos, parecidos a ramas de bambú, con hojas de arce de otoño que colgaban de sus puntas. Comenzaron su danza. No era una danza rápida o enérgica, sino una coreografía de movimientos lentos y deliberate. El Oni azul levantó sus brazos pesados y la neblina se movió con él, como si fuera parte de su propia tela. Su cuerpo se balanceaba con la suavidad de un sauce en la brisa. Su compañero, el Oni rojo, le respondió con un movimiento similar, con la gracia de un pino que se dobla bajo el peso de la nieve. Juntos, se movían como si fueran uno solo, entrelazando sus cuerpos en un ballet místico. La música continuó. Kiyoshi se dio cuenta de que el sonido no venía de ellos, sino que lo creaban. Los movimientos de sus pies sobre la tierra húmeda producían un bajo resonante, mientras que el roce de sus manos contra el aire creaba un silbido suave y melódico. El ritmo era el latido de la montaña, y la melodía, el suspiro del viento. Era la danza del mundo natural, de la montaña que respira, del bosque que sueña, del río que fluye. Kiyoshi se escondió detrás de una gran roca, no por miedo, sino por el respeto que se siente al presenciar algo sagrado. Los Onis no parecían saber que él estaba allí, pero de alguna manera, Kiyoshi sentía que su presencia era parte de la danza, un testigo silencioso que completaba el cuadro. Observó cómo las criaturas se movían a través de la neblina. En un momento, el Oni azul se movió lentamente alrededor de su pareja, sus cuernos delineando un círculo perfecto en la niebla. El Oni rojo levantó su mano, y un puñado de polvo de estrellas, que parecía haberse desprendido del cielo nocturno, se derramó entre sus dedos, brillando con un fulgor plateado. La danza continuó mientras el sol se ponía por completo, y las estrellas comenzaron a aparecer una por una en el cielo oscuro. El resplandor fantasmal de las setas luminosas en los cuernos del Oni azul se hizo más intenso, y el polvo de estrellas en las manos del Oni rojo brillaba como diamantes pequeños. El aire se llenó con el olor dulce del sándalo y un aroma a tierra mojada. Kiyoshi sintió que el tiempo había perdido su significado. Podrían haber pasado minutos, o podría haber pasado una eternidad. Solo existía la música suave y el movimiento pausado de los Onis. Se sentía como si estuviera dentro de un sueño, pero un sueño que se podía sentir y oler. Un sueño en el que su alma se sentía en casa. De repente, la música se detuvo. Los dos Onis se detuvieron en el centro de la meseta, en una pose de perfecto equilibrio, uno frente al otro, sus manos suavemente entrelazadas. El silencio que siguió no fue vacío, sino que estaba lleno de la resonancia de la música que acababa de terminar. Kiyoshi sintió que el aire mismo vibraba con la calma. El Oni azul levantó lentamente su cabeza, y sus ojos, que eran del color de un lago quieto, se fijaron directamente en la roca donde se escondía Kiyoshi. No había sorpresa en su mirada, solo una profunda sabiduría. Una sonrisa serena, casi imperceptible, se dibujó en sus labios,
Su compañero, el Oni rojo, también sonrió, y su rostro, que era como una escultura de arcilla viviente, se iluminó con una calidez gentil. En ese instante, una pequeña brisa pasó, y una hoja de cerezo, no del color rosa de la primavera, sino de un blanco translúcido, flotó en el aire. La hoja no cayó al suelo, sino que se posó suavemente en la punta de la nariz de Kiyoshi. Sintió una calidez suave y una oleada de paz que lo envolvió. Cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, la neblina ya había vuelto a envolver el claro. Los Onis habían desaparecido. No había rastro de ellos, solo la tierra húmeda, las rocas y la neblina. Kiyoshi supo que la danza había terminado, y que los Onis habían vuelto a la invisibilidad, esperando el próximo atardecer para su ritual. No sintió tristeza por su partida, sino una inmensa gratitud. El anhelo que había sentido en su corazón se había transformado en una tranquila plenitud. Comenzó su descenso. El viaje de regreso fue tan pacífico como la subida. La luna llena había salido, y su luz plateada se filtraba a través de la neblina, iluminando el camino del Kitsune. A cada paso que daba, sentía la paz de la montaña resonando dentro de él. El mundo parecía más tranquilo ahora, como si el eco de la danza de los Onis hubiera calmado los corazones de todas las criaturas. Cuando finalmente llegó a Suden, al pie de la montaña, la hoja de cerezo que se había posado en su nariz se había desvanecido, pero la sensación de paz que había traído permaneció. Se acurrucó en su suave lecho de hojas y musgo, sin la necesidad de dormir. Sabía que había presenciado algo más que una simple danza. Había presenciado una ofrenda, un acto de amor y respeto por la naturaleza, un recordatorio de que la belleza más profunda se encuentra en la quietud y la armonía. El sueño de Kiyoshi esa noche fue diferente a cualquier otro. No eran sueños de aventuras o de fantasía, sino un sueño de paz. Soñó con la neblina que bailaba, con los cuernos adornados con musgo que brillaban en la oscuridad, con el sonido de los pies de los Onis que se movían con el ritmo del corazón de la tierra. Despertó con la primera luz del sol, sintiéndose renovado y lleno de una serenidad que nunca lo abandonaría. A partir de ese día, cada tarde al anochecer, Kiyoshi se sentaba junto al estanque de lotos. Ya no sentía la necesidad de subir a la montaña, pues el recuerdo de la danza no era algo que quisiera revivir, sino algo que ya era parte de él. A veces la suave melodía flotaba en la brisa y él sonreía. Sabía que, en algún lugar, en la cima de Kiriyama, los majestuosos y gentiles Onis estaban bailando de nuevo, no para ser vistos, sino para mantener la paz y la armonía del mundo. Su danza era una oración, un susurro silencioso en el oído del universo, una nana para la tierra, que calmaba y reconfortaba a todos los que tenían el corazón abierto para escucharla. Y así, la historia de Kiyoshi y la danza de los Onis se convirtió en un susurro en la brisa de la montaña, un cuento para ser contado en voz baja a los que buscan la serenidad en la noche, un recordatorio de que la magia más profunda no es la que se ve, sino la que se siente.